Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Francisco recuerda el aniversario del genocidio perpetrado por Stalin en Ucrania. Y rinde homenaje a las monjas contemplativas. El Papa pide a los judíos y cristianos hacer todo lo posible por detener la guerra. El patriarca en Irak lanza importante llamado a la paz desde Roma. Sigan en Venezuela en su trabajo ayudando a los más necesitados, alienta Francisco. Y afirma que en la oración nos encontramos con los santos anónimos y reconocidos. La Conferencia Episcopal de Nicaragua está preocupada por los miles de nicaragüenses que dejan el país en la dictadura de Daniel Ortega. Iglesia Católica en Nicaragua ha sufrido casi 400 ataques en 4 años. Fracasa nuevo intento de legalizar el aborto en Perú. Padres se movilizarán para evitar ley que busca adoctrinar a niños en ideología de género en Bogotá, Colombia. Estas noticias y otras más enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos, como cada semana es un gusto saludarles a través de la radio y además informarles de los sucesos que han ocurrido a lo largo de esta semana en el mundo. Hoy tenemos el gusto de acompañarle en las voces informativas Marisa O'Farrill y Roberto Farril, junto con Ana Guadalupe Silvestre en la redacción y Miguel Ángel Mejía en la operación técnica. Marisa, ¿lista para informar? Ya, listísima. ¿Con frío? Ay, sí. No, qué horror. Espérate a enero. Vas a ver. ¿Cómo nos fue en el cine de San José Sánchez del Río? Lleno. Qué bueno, lleno, ¿verdad? Sí. Ojalá hayan ido nuestros radioescuchas y que les haya gustado. Hasta los de Cinépolis estaban incrédulos. Wow, hace 3 años que no veíamos una sala llena. Como 300 personas estuvimos ahí en la película de muy bonita. Mirando al cielo. Si tiene oportunidad, véala. Está ¿Lloraste? Muy bonita. No, pero no se puede ver, no se ha estrenado. No, bueno, cuando la estrenen, es por cuando eso. se estrene. Bueno, empecemos a conocer lo acontecido en la semana en el Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Iniciamos con información del Papa para darle a conocer que tras su catequesis en la audiencia general del pasado miércoles, Francisco recordó que el sábado 26 de noviembre se cumplió un aniversario del terrible genocidio de Holodomor, el exterminio por hambre en 1932 causado por el dictador José Stalin en Ucrania. Este hecho es también conocido como el Holocausto ucraniano. Recemos por las víctimas de este genocidio y recemos por tantos ucranianos, niños, mujeres y ancianos, niños que hoy sufren el martirio de la agresión, pidió el Papa Francisco. El Papa Francisco rindió un homenaje a los monasterios contemplativos porque sostienen maternalmente la vida de la Iglesia. Así lo dijo el Santo Padre con ocasión de la jornada Pro Orantibus, que la Iglesia celebra cada 21 de noviembre, fiesta de la presentación de la Virgen María en el templo. A través de un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, @pontifex_es, el Santo Padre destacó que los monasterios contemplativos sostienen maternalmente la vida de la Iglesia con el silencio orante y el sacrificio escondido. En más, del Papa recibió en audiencia a los participantes del Congreso Judío Mundial, a quienes dijo que toda guerra es siempre en todas partes una derrota para la humanidad. Durante su discurso en el Vaticano, el Papa señaló que los judíos y católicos compartimos tesoros espirituales inestimables. Ante los presentes, el Papa recordó que profesamos en el Creador del cielo y de la tierra, que no solo dio origen a la humanidad, sino que da forma a cada ser humano a su imagen y semejanza. Y también señaló, también
También nosotros tenemos una visión similar del final, habitada por la confianza de que en el camino de la vida no avanzamos hacia la nada, sino hacia el Altísimo que nos cuida. El patriarca de la Iglesia asiria de Oriente, Mar Agua III, rezó por la paz en el mundo y dirigió un llamado al amor fraterno y a la solidaridad. Mar Agua III asumió el cargo de católicos patriarca de la Iglesia asiria de Oriente el pasado 13 de septiembre, cuando fue entronizado en la Catedral de San Juan Bautista en Erbil, en la región autónoma de Kurdistán. Antes de reunirse con el Papa Francisco en el Vaticano, el patriarca de la Iglesia asiria de Oriente dirigió la tradicional oración por la paz en la Basílica de Santa María en Trastevere de Roma, ocasión a la que acudieron líderes eclesiales y cientos de fieles. En más del Papa le informo que recientemente destacó la labor que realiza en Venezuela la Asociación Civil Trabajo y Persona. Sigan en Venezuela en su trabajo ayudando a los más necesitados, dijo el Papa al presidente y fundador de Trabajo y Persona, Alejandro Marius Martínez. En declaraciones a la agencia informativa Así Prensa, Alejandro Marius relató que el encuentro con el Santo Padre se llevó a cabo al finalizar la audiencia general del miércoles 16 de noviembre, ocasión en la que conversaron brevemente sobre la labor que realizan en Venezuela a favor de la educación. Francisco explicó que cada vez en la oración se abre el corazón a Dios. Se encuentra la compañía de los santos anónimos y de los santos reconocidos. Así lo explicó el Santo Padre el pasado 22 de noviembre en un mensaje enviado a través de su cuenta oficial de Twitter, @pontifex_es. Cada vez que juntamos las manos y abrimos nuestro corazón a Dios, nos encontramos en compañía de los santos anónimos y de los santos reconocidos, que rezan con nosotros y por nosotros, como hermanos y hermanas mayores que pasaron por nuestra aventura humana, escribió el Papa. En más del Papa, le informo que envió una carta a madres de Plaza de Mayo en la Argentina ante la muerte de su presidenta Hebe de Bonafini, con quien mantenía un vínculo cercano desde 2016. La carta fue difundida el pasado lunes por la cuenta de Twitter Prensa Madres y tiene fecha 20 de noviembre. En sus palabras, el Papa destaca la valentía y coraje de Bonafini y expresó su cercanía a las personas que lloran su partida. Además, destacó que supo transformar su vida, como ustedes, marcada por el dolor de sus hijos e hijas desaparecidos, en una búsqueda incansable por la defensa de los derechos de los más marginados e invisibilizados en Argentina. Francisco nombró al nuevo prefecto del dicasterio para las iglesias orientales, que sustituirá al veterano cardenal argentino Leonardo Sandri. Aunque el cambio será efectivo a mediados de enero de 2023, la oficina de prensa de la Santa Sede publicó el 21 de noviembre que el Papa nombró sucesor del cardenal Sandri al actual nuncio apostólico en Reino Unido, Monseñor Claudio Gugerotti. Según informó Vatican News, el purpurado argentino deja el cargo como jefe de este dicasterio vaticano tras haber alcanzado el límite de edad. En más de Francisco, le informo que ahora ha intervenido a Cáritas Internacional y nombró un comisario extraordinario para la organización de la Iglesia Católica que canaliza la ayuda solidaria en todo el mundo mediante un decreto que entró en vigor el 22 de noviembre. El comisario extraordinario de la Confederación de Cáritas Internacional es el laico italiano Pier Francesco Pinelli, quien actuará de acuerdo con el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Este cargo tendrá como objetivo la actualización de los estatutos y el reglamento de Cáritas Internacional para mayor funcionalidad y eficacia, orientando a la organización en la preparación de la próxima Asamblea General. El Papa Francisco recibe una audiencia a los obispos de la Conferencia Episcopal Alemana con motivo de su visita ad limina en el Vaticano. Según informaron los obispos a través de una nota de prensa a la agencia Así Prensa,
Durante la reunión con el Santo Padre se debatieron aspectos del camino sinodal de la Iglesia en Alemania y del proceso sinodal mundial. El contenido de las charlas incluyó reflexiones sobre la atención pastoral en nuestro tiempo, la autocomprensión del ministerio sacerdotal y episcopal, el compromiso de los laicos en la Iglesia y el desafío del éxito de la evangelización en el contexto de un mundo secular. En una lamentable noticia, generada en Alemania, le informo que el sacerdote de la diócesis de Münster, el padre Hermann Blackhaus, afirma que el consumo de pornografía puede tener un efecto de alivio en las personas célibes. También considera muy fuerte asociar el diablo con la pornografía, como hizo el Papa Francisco. Resulta que en una entrevista concedida a Katholisch.de, portal de noticias de la Iglesia Católica en Alemania, el padre Backhaus alerta contra la connotación un poco sucia atribuida al término pornográfico. A su entender, dice, hay efectos positivos de la sexualidad explícita en relación con la pareja, como hacer que la vida amorosa se vuelva más viva. Y yo le preguntaría a este padre Backhaus, ¿y usted, padre, con qué experiencia lo dice? A ver, ¿con qué experiencia habla usted de la pareja, de las relaciones sexuales? Y además, ¿con qué experiencia dice este padrecito que la pornografía es un alivio para las personas célibes? Pues está hablando de él mismo, ¿no? O sea, él solito salió al balcón. Y hasta aquí lo acontecido en el Vaticano y Europa. Más adelante no se pierda lo acontecido en América y México. Vayamos ahora a Roma a través de la radio para entregarle a usted el resumen de la catequesis que el Papa Francisco presentó durante la audiencia general el pasado miércoles. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis sobre el discernimiento hemos hablado anteriormente de la desolación. Hoy reflexionamos sobre otro elemento importante, la consolación. La consolación espiritual es un don del Espíritu Santo que nos hace experimentar la presencia de Dios en nuestro interior, nos da alegría y nos da paz, y refuerza en nosotros la fe, la esperanza y el deseo de hacer el bien. También nos da la fortaleza en los momentos de prueba y nos impulsa a buscar a Dios sobre todas las cosas. El discernimiento nos ayuda a distinguir la consolación auténtica de otras falsas consolaciones, que en realidad nos alejan de Dios y nos dejan vacíos. La vida de los santos nos brinda hermosos ejemplos de verdadera consolación espiritual. Su secreto fue abandonarse con confianza en las manos de Dios y dejarle que sea Él quien haga su obra en ellos y por medio de ellos. Los santos nos enseñan que lo esencial en nuestra vida no es buscar los consuelos de Dios, sino al Dios de los consuelos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Hay muchos mexicanos por aquí, El próximo domingo comenzamos el tiempo de Adviento. Pidamos al Señor que nos ayude a mantener encendida en nuestra vida la lámpara de la fe y a estar preparados para recibir su visita, que siempre nos llena de paz y de alegría. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Radio Vaticana, la radio del Papa. Y hasta aquí nuestro enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa. ¿Sabes qué sería bueno para México? Mande. Que se reinstaurara la Santa Inquisición otra vez. Tenemos quema en el Zócalo, ¿no? Allí se acaba la delincuencia, sí, el crimen organizado, los rateros, ahí se acaba todo eso, ¿eh?
Es que sí, ya sé que a usted la Santa Inquisición le choca porque es una de las leyendas negras de la Iglesia, pero funcionaba como relojito. Bueno, los árabes hacen eso. Bueno, pero aquí, cuando hubo Santa Inquisición, como relojito, ¿eh? Así. En cambio ahora... Sí, todo el mundo hace un crimen y no lo entamban, ¿no? Está libre. Sí, y la policía de acuerdo con ellos, ¿no? Entonces, hay que reinstaurar la Santa Inquisición. Ahí está el edificio frente a la plaza de Santo Domingo, ahí sigue. Ahora es un museo, nomás se rehabilita y ya, ¿no? La celda 1, la 2, la 3, acá el potro, allá el palo, para la leña. Bueno, platico todo esto porque si usted quiere saber la verdad sobre la Santa Inquisición, no la leyenda negra, quédese con nosotros porque al regresar de esta pausa voy a conversar con Rodrigo Iturralde, historiador revisionista, para revisar precisamente la Santa Inquisición. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos en los servicios informativos de Ver y Creer, ahora para conocer más de la Santa Inquisición en la Nueva España, y recibo con afecto a Rodrigo Iturralde. Él es argentino, es historiador revisionista y ha venido a México para tener una serie de conferencias y pues lo busqué, lo atrapé y lo tenemos hoy con nosotros. Cristian, querido, bienvenido. Bien, bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Bienvenido siempre, ¿eh? Muchas gracias. Oye, ¿te incomoda ser revisionista o te agrada? No, me agrada realmente. Uno, bueno, tiene que tener un instinto así un poco polemista, ¿no? O inconformista en el sentido... yo recuerdo que cuando era más joven, más chico, cada vez que me presentaba como católico, lo primero con lo que a uno lo pretendían correr era con la cuestión que la malvada Inquisición y sádica y Torquemada venía y las cruzadas y la conquista. Y claro, eso me generó ciertas inquietudes y dije, bueno, voy a investigar qué hay de cierto, porque como digo siempre, si a usted o a mí nos difaman, a nuestra madre biológica, bueno, nuestra responsabilidad es salir en defensa de nuestra madre. Y cómo no ser así, por ejemplo, cuando se difama a la Madre Iglesia. Ah, claro. Entonces, si se difama a la Madre Iglesia, tenemos que salir en su defensa y por eso me puse a investigar estos temas tan escabrosos para muchas personas, que en realidad son mucho más sencillos y mucho más claros que lo que la gente cree. Quiero establecer una diferencia de palabras, de términos, para continuar con más confianza. Mire, el revisionismo no implica negacionismo. O sea, no es lo mismo negar un suceso, como decir, niego las cruzadas, niego la Inquisición, niego el Holocausto, por ejemplo. No es lo mismo alguien que niega a alguien que revisa. El revisionista lo único que dice es, hay que revisar. O sea, ¿por qué cerrar la investigación sobre este tema? Hay que abrirlo y hay que investigar y hay que hablar de ello. Eso es un revisionista. Cristian, adelante. Bueno. ¿Mataron a medio mundo o no? ¿Ardían a brujas en las hogueras o no? ¿Torturaban a la gente, los estiraban en un potro? ¿Buscaban los dominicos lujuriosos la marca de la bestia en mujeres desnudas? ¿Eso fue la Inquisición? No, por supuesto que no. Explicar en términos sencillos para que cualquiera pueda entenderlo y despojarse de cualquiera de estos morbos que pretenden justamente incorporar a esta temática histórica. La Inquisición básicamente fue un tribunal religioso, como tienen y tuvieron todas las distintas religiones, encargados de algún modo de supervisar la ortodoxia de la fe. En el caso de la Inquisición, lo único que hacía era revisar, por ejemplo, la evidencia existente sobre determinada persona acusada de herejía, que en aquel entonces e históricamente fue considerado el más vil, el más grave de los crímenes que una persona podía cometer. Y la Inquisición simplemente, como juristas, teólogos, consultores, revisaban si efectivamente la persona acusada era o no culpable del delito que se le endilgaba. Es decir, que era básicamente un juez. O sea, jamás, ni la Inquisición ni la Iglesia Católica, jamás ejecutaron una sola persona y mucho menos torturaron una sola persona. Porque aquel que tenía la potestad y las atribuciones para ejecutar
los castigos eran lógicamente las autoridades civiles, con sus leyes legítimamente, digamos, dispuestas, ¿verdad? Así que no, nada de todo ese morbo, de todas esas acusaciones tan fáciles fueron reales. Ahora, acusados de herejía, pero también había acusaciones de hechicería, sí, de maleficios, de brujería, sí. ¿Sí? Es así, efectivamente, pero hay una gran diferencia entre cómo se manejaron, por ejemplo, los protestantes y cómo los católicos. Si uno va a los estudios especializados, o sea, muchos de ellos insospechados de algún tipo de simpatía para con la Iglesia, por resumirlo, los protestantes ejecutaron en un solo siglo a 200.000 personas que habían sido supuestamente brujas por delitos de brujería. En cambio, uno va a ver que en las regiones católicas, donde estaba presente la Inquisición, no se llegó a ejecutar más de un centenar de personas. ¿Cómo puede ser que después se nos acuse a los católicos de haber perseguido y ejecutado a las brujas, cuando justamente fue al revés? Fueron los protestantes los que le hicieron. ¿Por qué? Porque el católico, esto la gente lo puede corroborar, pongan manual del inquisidor, cómo debía el inquisidor proceder ante determinados delitos o situaciones. El católico creía básicamente que el que se decía brujo era un simple loco, y a un loco no se lo mata. Entonces un loco se lo intenta reencauzar de algún modo en la sociedad. Pero los protestantes, que son los verdaderos supersticiosos, creían que aquel que se decía brujo, o aquel que era señalado como tal, era una persona maldita que tenía el demonio adentro, y bueno, y había que ejecutarlo directamente. La pena era ser quemado vivo, ¿verdad? De modo que la cuestión de las brujas no fue un problema católico, sino un problema protestante. Eso ocurrió en Inglaterra, Holanda, Sí. ¿dónde más? Parte de Alemania, todas las regiones protestantes. Estados Unidos, en Bueno, sus inicios. Claro, tenemos las famosas brujas de Salem, que se atribuyen a los católicos. Bueno, eran británicos y protestantes. Entonces ahí vemos de un modo claro cómo es que procedían los protestantes ante este tipo de acusaciones, ¿verdad? Y no tenían un tribunal formalmente constituido como lo fue la Santa Inquisición. Exactamente, por eso una de las tesis que manejo con respecto a la Inquisición es que fue el tribunal más justo de la historia, porque un tribunal del siglo XV ya ofrecía al encausado, al acusado, una serie de garantías procesales inauditas para la época, como derecho a abogado, recusación del juez, apelación, podía llamar a cuantos testigos en su favor quisiese, la tacha de testigos, es decir, hay toda una serie de garantías procesales que aseguraban un marco de objetividad muy importante en el proceso y algo que no existía en ninguna otra parte del mundo. Las autoridades civiles, por supuesto, no hacían procesos o eran muy sumarios, y en general lo que distingue a la Inquisición de todo el resto de los tribunales religiosos o de otros países es justamente el estricto legalismo. Se apega completamente a las normas. Déjeme le comento un caso más para que vea de qué modo esto era así y cómo era percibido por la gente en aquel momento la Inquisición. Lo cuenta Benedicto XVI, y esta anécdota es recogida por historiadores de distintos ideologías, religiones. Dice que al delincuente común, cuando lo apresaban, lo primero que hacía era blasfemar o cometer un delito religioso para evitar ser enviado o procesado por la justicia civil y pasar a la justicia religiosa. ¿Por qué? Porque era Vox Populi, todos sabían en aquel entonces que la Inquisición actuaba de un modo justo, que las formalidades del proceso eran respetadas y sobre todo que las cárceles de la Inquisición eran cárceles modelos de Europa. Tenían que tener una ventilación, una mesa, una silla, había una cama, 4 comidas al día. Hay grandes obras que fueron escritas por los propios presos dentro de la Inquisición, lo que demuestra que existía cierta tranquilidad, ¿verdad? Entonces fíjese, qué distinto, ¿no?, a lo que nos cuentan. Cristian, todos esos grabados que hay que muestran torturas y pobre gente con unas torturas espantosas y hierros y cadenas y colgando del techo con pesos abajo y que lo presentan como torturas de la Santa Inquisición, fíjate que a veces me parece como tan poco fuera de la Iglesia. ¿Sí realmente son ilustraciones de lo que en la Inquisición se hacía? No, mire, estimador, eso es parte de la leyenda negra. Ustedes, como saben, la leyenda negra es la primera acción, digamos, es la primera tentativa de acción psicológica, guerra de propaganda a escala masiva existente.
fines del siglo XV, comienzo del siglo XVI, una Inglaterra que pretendía disputarle el dominio territorial a España y unos protestantes que habían surgido a comienzo del siglo XVI pretendían disputarle el dominio espiritual a la Iglesia Católica y mancomunadamente juntos, ayudados por supuesto por la imprenta que les permitía, digamos, publicar en un tiempo muy rápido, un costo muy bajo, una serie de panfletos para difundir mentiras sobre la Iglesia. Bueno, ellos hacen la primera gran guerra de propaganda y entre estos propagandistas hay un grabadista que tiene un sitial de privilegio, lamentablemente, el tristemente conocido Teodoro de Brie, que es un grabadista holandés, cuyos grabados aparecen incluso en las ediciones del libro de Bartolomé de las Casas, La brevísima destrucción de las Indias, ¿verdad? Que por supuesto que es un hombre que jamás había estado en América, por ejemplo, y es un hombre que ha hecho circular sus grabados que por supuesto no tienen ningún tipo de sustento histórico o de sustento empírico. De modo que todo eso que nos muestran en estos presuntos museos que llaman de la Inquisición, tanto en México como en Argentina y en otros lugares, son básicamente, digo yo, son básicamente shows para incitar el morbo en la gente, pero también tienen una intencionalidad muy clara que es sembrar un sentimiento de culpa y querer criminalizar completamente a la Iglesia Católica. Así que no tienen esos grabados, esas imágenes son completamente inexistentes y son completamente contrarios a cualquier evidencia existente. El tiempo de este grabadista holandés es ¿con Enrique VIII o con su hija Isabel, la hija de Ana Bolena? Mire, él empieza, si mal no recuerdo, los primeros grabados son, diría yo, de las primeras décadas o primeras 4 décadas del siglo XVI, habría que revisarlo, pero es un hombre que digamos, ha llegado hasta el día de hoy. Ahora, ¿cuál es su intención al hacer estos grabados? ¿Una calumnia para presentar como falso lo que en la Santa Inquisición se hace, o él ilustra las ejecuciones de católicos que no quieren pasarse al protestantismo anglosajón de Enrique VIII? Bueno, es una posibilidad realmente esa. Yo realmente cuando veo esos grabados es básicamente una intencionalidad, digamos, a priori, por supuesto, de criminalizar y sembrar esta guerra de propaganda en todos los países hispanos y católicos, pero es muy posible que por, digamos, las características de esos grabados, porque él incluso muchas veces él narra o pinta torturas completamente rebuscadas, inexistentes en la Inquisición, y es muy posible que incluso los museos de la Inquisición actuales se basen, diría yo más bien, en lo que realmente sucedía en la Torre de Londres, es decir, en las torturas a los católicos, y que después se le hayan pretendido achacar a la Inquisición. Sí, para obligar a toda la cristiandad en Inglaterra a renunciar a la obediencia al Papa y pasarse al protestantismo anglicano. ¿Es posible? Sí. El historiador lo dijo. Bueno, pero a ver, tenemos algunos casos, Cristian, como Santa Teresa de Jesús, ¿no? Una monja resentida presenta la denuncia, es que ella administra el sacramento de la reconciliación o de la penitencia o de la confesión y empiezan a investigarla. Y hay un terror ahí, o sea, si hay un pavor. Y si no mete la mano el rey Felipe II, gracias a Fray Pedro, Borja, San Francisco de Borja, pues la Santa Madre va a dar allí, ¿no? O sea, sí tenía lo suyo, ¿o no? Mire, es cierto que ha habido mucha gente me pregunta, ¿cómo es posible que haya habido santos procesados por la Inquisición? Y sin embargo es bastante sencilla la pregunta y no debería incluso sorprender, y vamos a ver que la Iglesia actuó realmente con mucho juicio, con mucha prudencia, porque es cierto que personas que luego fueron santos, como Santa Teresa, dice usted, estuvo, ¿cuántos hubo? Estuvo Bartolomé, bueno, hubo varios religiosos que fueron, y varios santos que fueron procesados, pero lo que hay que entender, que en aquel momento histórico, primero, la Iglesia no sabía que eran santos, ¿verdad? Bueno, o sea, es como que no tenía, porque la gente pretende no tiene la bola de cristal y decir, bueno, este hombre va a ser santo. O sea, eso por un lado. Pero segundo, que existía en aquellos tiempos una secta que se llamaba de los místicos, ¿verdad? Donde eran personas, digamos, aparentemente muy religiosas, con una gran capacidad intelectual,
pero que iban sembrando pequeñas herejías que no eran inteligibles a la gran mayor parte del pueblo. De modo que había que revisar con mucha atención, especialmente por la prevalencia que estaban teniendo estas sectas místicas. Entonces, lógicamente, la Inquisición lo que tenía que hacer era revisar absolutamente todo lo que se publicaba en este sentido y bueno, es por eso que muchos santos, o muchos no, algunos santos fueron procesados. Es cierto que muchas veces se debió lamentablemente a rivalidades de las propias congregaciones, jesuitas contra dominicos, pero acá lo que importa saber es el desenlace. ¿Cuál es el desenlace? Todos son liberados. O sea, el hecho que haya habido un proceso quiere decir que la Inquisición investigaba, porque Inquisición significa investigar, inquirir, ¿ok? Eso es todo lo que hace la Inquisición. Y la Inquisición evidentemente procesó a algunas de estas personas y bueno, viendo luego, analizando la documentación, la evidencia, vieron que efectivamente esa persona era inocente y se la liberaba. Entonces, cuando se nos pregunta esa cuestión, ¿cómo puede haber procesado a los santos? Bueno, primero repito, la Inquisición no sabía que eran santos y en segundo término son liberados. Esos frailes que vivían en San Giovanni Rotondo, apenas hace unos años, con el padre Pío de Pietrelcina, jamás se imaginaron que vivían con un santo. Exacto. Y los dominicos en Lima, Perú, con San Martín de Porres ahí, que lo tenían barriendo el convento, no les pasó por la frente, o sea, estamos viviendo con un santo. Sí. Bueno, pero ¿qué hay de esto? Mira, cualquier persona podía denunciar a alguien ante la Santa Inquisición y entonces iban por él. Y él decía, ¿de qué se me acusa? Y los inquisidores le decían, a ver, eso dínoslo tú. O sea, no se le decía la acusación. Y entonces, decían, ¿de qué crees que te acusan? Y bueno, con tal de salir de allí, pues entonces decían lo que no habían hecho, pero también lo que sí habían hecho, ¿no? No, pero primero, no es tan simple como que había una denuncia y directamente se iba a buscar a la persona. El propio Bernardino Yorca, un gran historiador de la Iglesia Católica, él es casualmente quien ha escrito Historia de la Iglesia Católica, son 4 tomos muy voluminosos que creo que es de lo mejor sobre historia de la Iglesia. Y lo que él dice es que debían recaer muchas veces hasta 10 denuncias sobre una persona bien fundadas para ver si existían elementos para iniciar un proceso, es decir, que hay una instancia preliminar. Llegado el proceso, bueno, esa persona tiene derecho a abogado y una serie de garantías como decimos, pero la acusación, la persona sí tiene conciencia del delito porque por los hechos que van narrando, la persona puede ir sabiendo. Bueno, yo tengo justamente un capítulo dedicado en este libro al carácter de las denuncias, ¿verdad? Y cómo la persona podía tomar conocimiento de aquello sobre lo cual se lo estaba acusando. Ajá. De modo que eso no es cierto que la persona no sabía de qué se le estaba acusando. ¿Y la tortura, Cristian? Sí había tortura. Hubo, mire, de todos los casos estudiados, que son aproximadamente 200.000, a los que uno puede acceder, son de acceso público, especialmente en el Archivo Histórico Nacional en Madrid y en la Biblioteca Nacional en Francia, aproximadamente solo el 0.7% de esos 200.000 procesados en algún momento u otro fue sometido a tormento, ¿verdad? A tortura. Pero acá hay que decir algo. No es por justificar la tortura, pero recordemos que los propios griegos enaltecían a la tortura y tenían a la tortura como un medio legítimo de prueba. Ahora bien, la Inquisición se maneja de modo muy directo. Primero, como he dicho, era muy infrecuente que se aceptara el auto de tortura. Ahora bien, si esto sucedía, la persona solo podía ser puesta a tormento por 15 minutos. Existía un reloj en la sala, había un médico. ¿Por qué había un médico presente? Porque una de las normativas que establecía la Iglesia en aquel momento, si acaso... No derramar sangre. ¿Cómo? No derramar sangre. No, pero no solo eso, no podía ponerse en peligro la vida de la persona, ni tampoco la integridad física de sus extremidades. Es decir, que la persona no podía salir con un dedo menos. En base a toda la documentación existente, me parece que se puede probar de un modo categórico que la Inquisición, número 1, fue el tribunal más justo de la historia y, en segundo término, la Inquisición fue un tribunal de misericordia. Ándale, tribunal de misericordia. Me gusta esa expresión. Muchas gracias, querido Rodrigo. Gracias por haber platicado con nosotros, compartir tus conocimientos. Ahora ya sabemos más de la Santa Inquisición. La verdad, no las calumnias. Regresamos
con noticias de América y de México. Háganos llegar sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos en los servicios informativos de Ver y Creer, ahora para informarle a usted los sucesos ocurridos en el continente americano y en México. Esto ha sucedido durante esta semana. La Conferencia Episcopal de Nicaragua expresó su preocupación por las miles de personas que están migrando a causa de la crisis en el país y que es reflejo de un drama humano que nos interpela. La Agencia de la ONU para los Refugiados indicó que la inestabilidad política que impera en Nicaragua desde abril de 2018 ha orillado a alrededor de 200,000 personas a huir de persecuciones y violaciones a los derechos humanos. En Más de Nicaragua le informo que la abogada e investigadora Marta Patricia Molina reveló en un nuevo informe que en los últimos años la Iglesia Católica en el país ha sufrido casi, así nomás, 400 ataques. Nicaragua, una iglesia perseguida, es un informe de 235 páginas en las que se da cuenta de un total de 396 ataques contra los católicos. El documento presenta las hostilidades sufridas por la iglesia en Nicaragua bajo la dictadura de Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo entre 2018 y 2022. El Congreso del Perú rechazó un proyecto de ley que pretendía despenalizar el aborto por violación en el país. La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso decidió archivar el proyecto de la congresista Ruth Luque Ibarra de Cambio Democrático, Juntos por el Perú, con un solo voto a favor, 12 en contra y 4 abstenciones. El proyecto 954 presentado por Luque en diciembre de 2021, buscaba despenalizar el aborto en casos de embarazos que sean consecuencia de violación sexual. Ello en reconocimiento del derecho de las niñas, adolescentes y mujeres a una vida libre de violencia y evitando para ellas una maternidad impuesta o forzada. En información de Colombia, organizaciones a favor de la vida y de la familia y políticos de la bancada Provida llamaron a los padres a asistir el 23 de noviembre a la Plaza de Bolívar en Bogotá y participar en el gran plantón en rechazo al proyecto de ley que impondría la ideología de género en las escuelas. Se trata del proyecto de ley 229 de 2021 que ha sido traído nuevamente a debate a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico, la coalición de izquierda que llevó al poder al presidente de Colombia, Gustavo Petro. El texto busca que en todos los grados escolares sea obligatoria la educación sexual, con temas como los llamados derechos sexuales y reproductivos, y que difunda la ideología de género entre los menores. El pasado domingo, miles de personas salieron a las calles de la República Dominicana para participar en la marcha Un Paso por mi Familia, para defender los valores morales y la importancia de esta institución como base de la sociedad. Esta iniciativa nació en 2012 gracias a la Comisión Nacional de la Familia, con el fin de destacar los valores en la familia y proteger esta institución en República Dominicana. La manifestación a nivel nacional ha contemplado también la celebración de misas. Ahora en noticias del Ecuador, la selección de fútbol del país anotó los 2 primeros goles del Mundial Qatar 2022 contra el equipo anfitrión y lo celebró arrodillándose, mirando al cielo y ofreciéndolos a Dios en el país de mayoría musulmana, Qatar. Resulta que en el minuto 15 del primer tiempo, el delantero ecuatoriano Ener Valencia anotó un penal y junto a sus compañeros de equipo formaron un círculo, se arrodillaron y señalaron al cielo con las manos para glorificar a Dios. Por su parte, el lateral izquierdo Pervis Estupiñán aseguró en una reciente entrevista que con el Ecuador rezamos juntos antes y después de los partidos.
Al participar en la Asamblea General de la Confederación de Caritas Internationalis, el presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, Monseñor José Luis Azuaje, lanzó un llamado a la oración y a la solidaridad concreta con la población y los migrantes venezolanos. En declaraciones a la agencia informativa Así Prensa, Monseñor José Luis Azuaje destacó que en América Latina existe un sentido de gran espiritualidad, encuentro y desde la fe, compromiso permanente para ayudar a los quienes lo necesitan. Asimismo, el prelado de Venezuela subrayó la importancia de no olvidar la situación en Venezuela para acompañar pastoralmente a quienes permanecen en el país o han tenido que emigrar. Ahora en noticias de Chile le informo que la diócesis de Valparaíso anunció el regreso de la celebración presencial de la fiesta de la Virgen de Loo Vázquez, que en su última edición reunió a 800,000 personas. ¿Me oyó bien? O sea, casi 1,000,000 de personas. Pues el próximo 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, el santuario mariano espera recibir a 1,000,000 de peregrinos. El obispo de Valparaíso, Monseñor Jorge Vega Velasco, expresó su alegría de volver al encuentro con los fieles y llamó a los peregrinos al autocuidado y a seguir las recomendaciones de las autoridades. Monseñor Vega se dirigió de manera especial a quienes van a realizar su compromiso de fe. En lo personal, les dijo, quiero invitar a aquellos que vienen a pagar las mandas a acordarse de las palabras de Jesús que dice, quiero misericordia, no sacrificios. La Iglesia en Bolivia pidió a las autoridades del Estado que escuchen el clamor de un pueblo sufrido y cansado y aporten una solución rápida y constitucional al conflicto por el censo. En medio del conflicto suscitado por la posible postergación de la fecha del censo poblacional en Bolivia y el paro en consecuencia que se desarrolla desde hace un mes en Santa Cruz generando enfrentamientos violentos, la Iglesia celebró a Cristo Rey. El arzobispo emérito de Santa Cruz, Monseñor Sergio Gualberti, celebró la Eucaristía en la catedral local y pidió a las autoridades e instituciones del Estado escuchar el clamor de un pueblo sufrido y cansado que pide una solución rápida y constitucional al conflicto por el censo. Ahora en noticias de México, una iglesia en el estado de Nuevo León quedó destruida a causa de un incendio que ocurrió en la noche del pasado viernes 18 de noviembre. El siniestro ocurrió en la parroquia Santa Isabel en el municipio de Guadalupe. Según se informó, el sacerdote a cargo no se encontraba en el momento del incendio, sino que se percató en las primeras horas del sábado. Al inicio, los fieles de la colonia Villa Olímpica, donde está la iglesia, sospecharon que se trató de un hecho provocado, pues dijeron que vieron que un joven salió de la parroquia. También argumentaron que las bancas habían sido movidas de sus lugares. Y hasta aquí lo acontecido en México y América, y hasta aquí terminan las noticias. Ahora escuchemos el editorial de cada semana, que hoy tiene como título Se levantó y lo siguió. Luego de haber llamado a sus primeros 4 discípulos, Simón, Andrés, Santiago y Juan, el Señor fue a buscar al quinto de ellos. Salió de nuevo por la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado en el despacho de impuestos y le dice, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Toda la gente acudía a él excepto Leví, considerado por ser publicano como el más grande pecador. Los pueblos conquistados por Roma estaban obligados a pagar tributo al imperio en dinero o en especie. Roma ofrecía a cambio la defensa del territorio ante cualquier otro invasor y la seguridad de la paz social, la Pax Romana. El pago del tributo era obligatorio y el castigo por no pagarlo era la esclavitud o la crucifixión. Los cobradores romanos del tributo eran eficaces, pero su tarea se les complicó con Israel, este pueblo teocéntrico que consideraba el dinero como ofrenda para Dios. Los israelitas se resistían a pagar el tributo porque sería blasfemia entregar la ofrenda a paganos que habían divinizado a su emperador. Pero de entre los israelitas, algunos de ellos, los publicanos, habían tomado acuerdos con la autoridad romana para ser cobradores del tributo a cambio de recibir una parte de lo cobrado. Eran pecadores de la más baja estofa, eran blasfemos y traidores a su pueblo.
Leví, uno de estos marginados, uno de los días de su vida vio venir hacia sí a Jesús, quien, fijando en él su mirada, le hizo saber que él podría ser uno de los suyos. ¿Qué le habrá dicho a Leví? ¿Qué gesto apreció el publicano en el rostro del Señor? ¿Cómo fue ese cruce de miradas entre el Redentor y el pecador? El evangelista refiere la consecuencia del encuentro. Él se levantó y le siguió. Esta fue la parte que le correspondió a Leví, responder al llamado. El relato se asemeja a la parábola del hijo pródigo en la reflexión: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ahora el pecador ha sido buscado y querido por Dios, quien a nadie excluye. Algunos, como Leví, deciden levantarse y seguirlo, pero otros no, quedándose en su propio inmovilismo que les impide el encuentro con Cristo, como poéticamente lo describe Lope de Vega en una de sus rimas sacras. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío, que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscuras? Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí. Qué extraño desvarío, si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. Cuántas veces el ángel me decía: alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía. Y cuántas, hermosura soberana, mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Leví es como la oveja perdida, pues Jesús ha ido en su búsqueda para traerlo de regreso. El pueblo tenía a Leví como un pecador sin remedio, irrecuperable. Él, sabiéndose condenado por todos, se gozaba en hacer de ellos sus víctimas en un aciago círculo sin solución, y el estigma que pesaba sobre Leví lo hundía más en su propia maldad. Pero el Señor puso la solución, lo buscó y lo ganó para sí. ¿Quién, siendo pastor, dejaría a 99 ovejas para ir en busca de una que se ha perdido? Cualquier pastor optaría por dar por perdida a la oveja extraviada, pero Jesús hace cosas fuera de serie, pues Él mira lo que nosotros no vemos y escucha lo que no oímos. El pintor barroco Michelangelo da Merici, el Caravaggio, plasmó en un lienzo el momento en que Jesús, acompañado por San Pedro, llama a Leví. Es el primero de 3 cuadros que decoran la capilla de San Mateo de la iglesia de San Luis, rey de Francia, en Roma. En el segundo cuadro presenta a San Mateo escribiendo el Evangelio y en el tercero el martirio de San Mateo. Son los 3 momentos más importantes en la vida de este evangelista: cuando Jesús lo llamó, cuando escribió acerca del Señor y cuando entró a la vida eterna. En efecto, el Señor convirtió al gran pecador en discípulo, apóstol y evangelista. Solo Dios puede aniquilar al dragón que habita en nuestro interior. Solo Él puede transformar lo peor en lo mejor. Y solo pronunció una palabra: sígueme. Pero fue como si en esa palabra la vida le hubiese hablado a la muerte. Así que fue el llamado que le hizo a San Mateo. A San Mateo. Que fíjate quién era: Leví, sí, publicano, pecador. ¿Y en qué acaba? Discípulo, apóstol y evangelista. Qué bueno. Bueno, hasta aquí termina nuestro programa. Muchas gracias por habernos escuchado en otra emisión más del Pulso del Papa. Lo esperamos la siguiente semana. Hemos tenido el gusto de acompañarle en los controles operativos Miguel Ángel Mejía, en la redacción Ana Guadalupe Silvestre y en la voz Marisa O'Farrill y Roberto O'Farrill. Feliz semana. Gracias, igualmente. Marisa, pásatela bien. Gracias. Dios le guarde, querido público. Y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini, Qui fecit caelum et terram. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENIT
y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El pulso del Papa.